Hola, buenas tardes. Les habla Angeli Londoño y vamos a estar hablando sobre la tabla de frecuencias. En este caso, la empresa le hace una encuesta a los empleados sobre las edades de sus hijos. Vamos a ver, los datos que nos dieron fue la edad de los hijos. Como ven, están de 0 a 14. Esto es un de datos agrupados, porque imagínense si no serían 14 variables. Entonces ahí ya están agrupados. Estos fueron los datos que nos dieron. También tenemos la frecuencia absoluta, que son las veces que se repite el dato. Lo que debemos hacer es sacar la marca de clase. ¿Cómo la sacamos? En la variable de 0 a 2, lo que hacemos es sumar el límite superior más el límite inferior dividido en 2. 0 más 2, 2. 2 dividido en 2 nos da 1. En la siguiente variable, 2 más 4 nos da 6 dividido 2, da 3. Y así sucesivamente nos va dando la marca de clase. La frecuencia absoluta acumulada, bueno, primero ponemos el primer datico, que en este caso sería 10. El segundo lo que hacemos es sumar de la frecuencia absoluta acumulada con la frecuencia absoluta, que eso nos da el resultado 16. 16 más 12 nos va a dar 28. 28 más 9, 37. 37 más 4, 41. 41 más 3, 44. Y 44 más 1, 45. Ahora vamos a la frecuencia relativa. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta por el tamaño de la muestra. En este caso son 45 trabajadores. Entonces dividimos 10 dividido 45, nos va a dar 0,22. 6 dividido 45 nos da 0,13. 12 dividido 45 nos da 0,27. Y así sucesivamente hasta llegar al último dato. Ahora sacamos la frecuencia relativa acumulada. Esta es semejante a esta frecuencia, pero en este caso vamos a realizar sobre la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, perdón. Entonces, primero tomamos el primer dato, que es 0,22, lo trasladamos acá. De ahí empezamos a realizar la suma. Entonces, 0,22 más 0,13, eso nos da 0,35. ¿Cómo sabemos que nos queda bien? Acá nos tiene que dar 1. Espero hayan entendido y les haya gustado. Buenas noches, mi nombre es Paula Andrea y los temas que voy a tratar son medidas de tendencia central y medidas de tendencia no central. La explicación la voy a dar con el mismo ejercicio que venía tratando mi compañera, la cual es el siguiente. La empresa X realizó una encuesta a los empleados sobre las edades de sus hijos. Los resultados fueron los siguientes. Aquí encontramos la tabla de los resultados de la encuesta, edad de hijos y número de hijos. Tamaño de muestra. El tamaño de la muestra es la suma del número de hijos, es decir, 45. El rango. El rango es el límite máximo menos el límite mínimo, es decir, 14 menos 0 da 14. Los números de intervalos se hace con esta función. 1 más 3,33 logaritmo de n. En este caso viene siendo el tamaño de la muestra, es decir, 45. Esto nos da 6,5. Pero se pasa al número siguiente, es decir, 7. La amplitud. La amplitud es el rango dividido en el número de intervalos, es decir, 14 dividido 7 nos da 2. Aquí tenemos la tabla de frecuencia, la cual ya explicó nuestra compañera.
Medidas de tendencia central. En las medidas de tendencia central nos encontramos con la media aritmética, la moda y la mediana. La media aritmética se saca de la siguiente función: marca de clase por la frecuencia absoluta dividido en el tamaño de la muestra. Su procedimiento es de la siguiente manera: 1 por 10, 3 por 6, 5 por 2, 7 por 9, 9 por 4, 11 por 3, 13 por 1. Esto se suma y el resultado se divide en el tamaño de la muestra, que es 45. Y esto nos da 5,2. La moda es el dato que más se repite. Es decir, en nuestro ejercicio, en la tabla de frecuencias, el dato que más se repite viene siendo esta. Lo vemos en la frecuencia absoluta. El dato que más se repite está entre las edades 4 y 6. Eso quiere decir que 5. La mediana. La mediana se saca de esta forma: el límite inferior más, todo esto va entre paréntesis, toda esta parte va entre paréntesis, desde aquí va entre paréntesis, ¿qué quiere decir? El tamaño de la muestra dividido en 2 menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1 dividido en la frecuencia absoluta, y todo esto por la amplitud. Es decir, nos ubicamos en el dato donde se repite, es decir, en la moda. Viene siendo en esta parte que está coloreada. Entonces, decimos que el límite inferior viene siendo 4 más el tamaño de la muestra, que es 45, dividido 2 menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1. Es decir, esta es la frecuencia absoluta acumulada, pero como es menos 1, entonces sería el 16. Esto es dividido en la frecuencia absoluta, que viene siendo 12. Y todo esto por la amplitud, como habíamos visto anteriormente, viene siendo 2. Se multiplica por la amplitud. Todo este procedimiento nos da 9,0833. Esto es las medidas de tendencia central. Recuerden que esto es para datos agrupados. Ahora nos encontramos con las medidas de tendencia no central. En las medidas de tendencia no central están los deciles, los cuartiles y los percentiles. Los cuartiles son los 3 valores que dividen una serie de datos ordenada en 4 porciones iguales. El primer cuartil deja a la izquierda el 25% de los datos. El segundo cuartil deja a izquierda y derecha el 50% y coincide con la mediana. El tercero deja a la derecha el 25% de los valores. Para esto vamos a necesitar la tabla de frecuencia. El cuartil 1 lo sacamos de esta manera: el límite inferior más el cuartil por el tamaño de la muestra dividido 4. Esto es menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1 dividido en la frecuencia absoluta, y esto se multiplica por la amplitud. En este caso, el límite nos ubicamos en esta parte y el límite inferior es 2 . Esta parte de aquí nos da 11,25
ese resultado lo sacamos de 1, que viene, vamos a sacar es el cuartil 1, por el tamaño de la muestra, que es 45, y esto dividido entre 4. Esto nos da 11.25, menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1. Entonces nos ubicamos en esta parte, en la frecuencia absoluta acumulada viene siendo 16, pero como es menos 1, entonces vendría siendo 10. Y esto viene siendo dividido en la frecuencia absoluta, que viene siendo 6, por la amplitud, que como ya sabíamos es 2. Esto nos da 4,416. Ahora nos ubicamos para ver el procedimiento del segundo cuartil. Se saca de la misma manera, simplemente que aquí ya como vamos a hallar es el segundo cuartil, colocamos 2. Ya no es 1, sino que 2. Esto nos da 22,5. Nos ubicamos en esta parte de acá. En la misma parte de donde sacamos la mediana. Entonces dice que el límite inferior es 4 más el 22.5 menos, como es la frecuencia absoluta acumulada, aquí vendría siendo 28, pero como es menos 1, entonces es 16, dividido 12, que viene siendo la frecuencia absoluta, por 2, que es la amplitud. Esto nos da 9,083. Podemos comprobar que da lo mismo que la mediana. Y para sacar el tercer cuartil viene siendo el mismo procedimiento, simplemente que acá colocamos 3. Ya no es ni 1 ni 2, sino que 3, porque es el tercer cuartil que vamos a hallar. Y esto nos da 33,75. Nos ubicamos en esta parte. Nos ubicamos aquí. Y dice que el límite inferior es 6. Esto por el 33,75 menos 28, la frecuencia absoluta acumulada, pero como es menos 1, viene siendo 28. 28. Esto dividido en 9, que viene siendo la frecuencia absoluta, y por 2 de la amplitud. Así hallamos cada uno de los cuartiles y esto lo ubicamos en el diagrama de caja y bigotes. Nos daría así, ubicamos el límite inferior, que viene siendo 0, y el límite superior, que viene siendo 15. Y dice que el cuartil 1 es 4,416. Aquí pueden ver que está un poquito más adelante del 4. Dicen que el cuartil 2 o la mediana viene siendo 9,083. Aquí está un poquito más adelantadito del 9. Y el cuartil 3 viene siendo 13,27 y aquí lo podemos ver. Los percentiles. Los percentiles son los 99 puntos que dividen una serie de datos ordenada en 100 partes iguales, es decir, que contienen el mismo número de elementos cada una. El percentil 50 es la mediana. Para hallar el percentil tenemos esta fórmula. Es el límite inferior más la amplitud, entre paréntesis, todo esto va entre paréntesis, el percentil que queremos hallar por el tamaño de la muestra
dividido entre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1 y esto dividido entre la frecuencia absoluta. Sí, aquí vamos a dar un ejemplo, vamos a hallar el primer percentil, el percentil 15, entonces viene siendo el percentil por el tamaño de la muestra, es decir, 15 por 45 dividido 100, esto nos da 6,75. Aquí tenemos, para no devolvernos a la tabla anterior, que la frecuencia absoluta acumulada era 10, pero como es menos 1, entonces viene siendo 0, ya que antes de eso no hay nada. La frecuencia absoluta viene siendo 10 y el límite inferior viene siendo 0, que ahí es donde inicia. La amplitud viene siendo 2. Entonces esto lo ubicamos acá en la fórmula y todo esto nos da un resultado de 0,675. Y esta ha sido la explicación de estos dos temas. Espero que te haya sido de gran ayuda. Cordial saludo, mi nombre es Nani Julia Ruiz, soy de la asignatura Estadística y en este punto vamos a hablar sobre las medidas de dispersión, donde vamos a determinar los valores del rango, la varianza, la desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. Lo primero que debemos hallar es el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo, que sería 0 menos 14 igual 14, ese es el rango. Y vamos a hallar la media aritmética. La media aritmética es 5.177. Y ya seguimos con la varianza. Esta sería la fórmula, que sería el promedio menos el valor total de los hijos de los empleados. Eso nos dan igual de 10.10 días. Y una desviación estándar, que es el resultado de la varianza en una raíz cuadrada, que nos da un igual de 3.18 días. Y el coeficiente de variación sería 3.18 días dividido la media aritmética, que es 5.177. Igual nos da 0.61, pero como necesitamos un por ciento, ese resultado por 100 nos da 61.42%. Saludos para todos, mi nombre es Julia Andrea Pérez y en este video voy a dar una breve explicación sobre cómo hallar la regresión y la correlación lineal para este ejercicio que tenemos en pantalla y los datos que tenemos en pantalla. Bueno, paso a explicar. Tenemos esta tabla, ¿cierto? Que es de la regresión lineal, donde tenemos los datos de Y, que son el número de hijos, y tenemos los datos de X, que son las edades promedio según los números de hijos. La tabla, como ustedes pueden ver, nos van pidiendo una secuencia de datos, donde nos dice que necesitamos a X al cuadrado, que es 1 por 1, 1, 3 por 3, 9, y así sucesivamente para sacar el cuadrado de X. Luego nos dice que necesitamos X por Y, ¿cierto? Entonces sería lo mismo, 10 por 1, 10, 6 por 3, 18, y así sucesivamente. Aquí necesitamos a X menos el total de X. Entonces decimos que tenemos A1 menos aquí X, que nos da, ¿cierto? Que sería la sumatoria de X sobre la cantidad de personas encuestadas, o sea, la muestra, ¿cierto? Que fueron 7 empleados. Y esta nos da 7, a lo que 1
menos 7 nos daría menos 6. Y así sucesivamente, ¿cierto? Lo mismo pasa con y. Aquí tenemos la ecuación para hallar el total de y, que sería el 45 que está aquí, que es la sumatoria de todo esto, menos el número de la muestra, que fueron los 7 empleados, nos da este valor, y hacemos lo mismo. Entonces a este y le restamos este 6.43 y nos da este 3.57 y así sucesivamente. Luego este al cuadrado, ¿cierto? Entonces este al cuadrado, lo mismo este y este, ¿cierto? Para que nos dé el valor al cuadrado. Luego este, que sería este valor por este, y nos daría este. ¿Listo? Aquí tenemos los datos, número de muestras, las ecuaciones para hallar estos totales de y, los que tienen la rayita acá arriba, y la marca de clase, que la hallamos acá en este cuadro. Aquí tenemos la marca de clase. Bueno, a continuación, entonces están las fórmulas, ¿cierto? Entonces tenemos que hallar A con esta fórmula, que simplemente es reemplazar los valores que tenemos en la tabla anterior. Por eso hay que desarrollar la tabla para poder reemplazar. ¿Ok? Entonces vamos reemplazando los valores. Ese 233, por decir un ejemplo, es la sumatoria de este XY. ¿Pueden ver? 233. Y así sucesivamente iremos reemplazando los valores hasta encontrar los resultados de B y el resultado de A. ¿Para qué nos sirve esto? Para hallar los puntos que vamos a interpretar aquí, para hallar la línea de regresión. ¿Listo? Entonces estos moraditos, estos más fuertes, son los que hallamos con la fórmula de acá, míralos, para hallar la línea de regresión. Esta es la línea normal con los datos que recogimos, y estos son los puntos de los datos de la línea de regresión. Aquí es donde se intersecta. ¿Ok? Es el único punto que intersecta en la línea de regresión con la línea normal. En este momento vamos a encontrar la fórmula para hallar la correlación lineal. Es lo mismo, aquí utilizamos los mismos datos de la tabla anterior, simplemente reemplazamos, multiplicamos, ¿cierto? Hacemos las operaciones correspondientes a la fórmula y nos da este valor, que es la correlación lineal, que es una correlación negativa. Mírala, negativa. Bueno, eso es todo. Con esto yo creo que terminamos el video de nuestro grupo. Espero les haya gustado y muchas gracias.